Bienvenidos a Chisme Viral. Hoy tenemos un tema que está ardiendo en las redes. Kazu estalla tras su disputa con Ángela. En el último capítulo observamos cómo Ángela Aguilar dejaba a Cristian Nodal y se marchaba. Cristian, decepcionado, quedó atónito. ¿Qué sucederá hoy? ¿Logrará mejorar esta situación? Si crees que el karma le llegó a Cristian Nodal, dale me gusta. Al día siguiente, mientras Cristian Nodal descansaba en el sofá de su casa en Texas, el timbre de la puerta resonó con fuerza. Sobresaltado, se levantó rápidamente, su mente instantáneamente pensando, Ángela. ¿Será que ha cambiado de opinión? Esa pequeña chispa de esperanza lo impulsó a correr hacia la puerta, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras la abría con la ilusión de encontrarla allí. Pero al abrirla, su expresión cambió de inmediato, no era Ángela. Frente a él estaba Kazu, y no traía a Inti, su hija. La sorpresa de verla allí lo impactó, y sus palabras salieron antes de poder procesarlas completamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono frío. Ya te dije que no volvieras. Y encima, vienes sin Inti. ¿Dónde está? Kazu lo miró con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su visita. No parecía intimidada por el tono hostil de Cristian. Él comenzó a hablar con una voz serena, pero cargada de determinación. Inti no está porque no la vas a volver a ver. La confusión se apoderó del rostro de Cristian. ¿Qué estás diciendo?, dio un paso adelante acercándose a ella en busca de entender sus palabras. ¿De qué hablas? ¿Qué significa eso de que no la voy a ver más? Kazu cruzó los brazos manteniendo su compostura. Su postura era firme, como si hubiera ensayado ese momento en su mente muchas veces antes de presentarse allí. He tomado una decisión, dijo con tranquilidad, que contrastaba con la tensión en el aire. Ya no eres un ejemplo adecuado como padre. Tu vida descontrolada, las peleas, el alcohol, nada de eso es lo que quiero para nuestra hija. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. No hace falta que te quites los tatuajes de la cara por ella. No importa. Las palabras cayeron como una bomba en la mente de Cristian. No verla más, esas palabras encendieron una furia en su interior, como si el control que había intentado mantener sobre su vida se desmoronara de golpe. ¿Qué dices?, respondió su voz, elevada por la rabia. ¿Quién eres tú para decidir eso? Es mi hija también. No puedes simplemente venir aquí y decirme que no la voy a ver nunca más. Kazu no retrocedió ante su furia. Su rostro se mantuvo impasible, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Soy su madre, respondió con calma pero con una convicción inquebrantable, y tengo la responsabilidad de protegerla, de darle una vida mejor de lo que tú puedes ofrecerle ahora. ¿De verdad crees que esta es la vida que merece? Sus palabras fueron duras, pero no sin razón. Con tus problemas con el alcohol, tus dramas constantes y ese caos que te rodea, no es el ambiente adecuado para una niña. Cristian, con las manos temblando de frustración, dio un paso más cerca, tratando de contenerse, pero su enojo era palpable. No puedes hacer esto, exclamó, lleno de desesperación. No tienes derecho a apartarme de ella. He luchado, he intentado cambiar, he dejado de beber, estoy haciendo lo que puedo para mejorar. No puedes simplemente quitarme a mi hija. El tono de la conversación se volvía cada vez más tenso, cargado de emociones crudas. La rabia, la impotencia y el dolor parecían llenar el espacio entre ellos. Kazu lo observaba con una mezcla de lástima y resignación, como si entendiera lo que él sentía, pero ya había tomado su decisión. Lo siento, dijo con una leve tristeza en su tono. Sé que estás intentando cambiar, pero no es suficiente. No es solo por ti, es por ella. Inti necesita estabilidad, algo que ahora mismo no puedes ofrecerle. No puedo arriesgarme a que siga creciendo en este ambiente con tanta incertidumbre. Hizo una pausa, mirándolo con una expresión más suave. No quiero hacerte daño, pero mi prioridad es nuestra hija. Las palabras de Kazu, aunque dichas con calma, atravesaron el corazón de Cristian como un cuchillo. Sentía que estaba perdiendo todo lo que le importaba. Ángela se había ido y ahora también le estaban arrebatando a su hija. La sensación de estar perdiendo el control de su vida lo golpeó como una ola imparable. No puedes decidir esto tú sola, gritó, incapaz de contenerse. Es mi hija. Tengo derecho a estar en su vida.
Lo sé, respondió Kazu sin levantar la voz, pero ahora mismo no estás en condiciones de ser ese padre que ella necesita. Tal vez algún día las cosas cambien, pero por ahora esto es lo mejor para ella. El silencio que siguió fue abrumador. Christian, con el pecho agitado y los ojos enrojecidos, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que estaba ocurriendo. Estaba perdiendo a su hija y no había nada que pudiera hacer al respecto. En ese momento Kazu, viendo la tormenta de emociones en él, mantuvo su postura firme pero no agresiva. Me iré ahora, dijo finalmente. No vine aquí para pelear, solo para que entiendas lo que está pasando. Cuídate, Christian, por tu bien y por el de Inti. Y aquí viene la parte más impactante. ¿Qué secretos está ocultando Kazu sobre su relación con Christian? Si quieres descubrirlo, asegúrate de seguir viendo hasta el final. Hay detalles que cambiarán todo lo que creías saber sobre esta historia. No te lo pierdas. Christian se quedó inmóvil, observando cómo ella se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta. Su mundo se desmoronaba cada vez más, y lo único que podía hacer era mirar cómo todo lo que amaba se alejaba. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión tras el intento de Kazu de irse. La calma había desaparecido por completo. Christian, bloqueando aún la puerta, respiraba con dificultad, sus emociones desbordándose, mientras la mirada desafiante de Kazu le exigía que se apartara. Sintió como algo oscuro crecía dentro de él, las palabras de Kazu resonaban en su mente como golpes imposibles de esquivar, no la vas a ver más. La frustración y la desesperación se entremezclaron con su orgullo herido, y sin pensarlo, dejó que esa rabia se convirtiera en palabras venenosas. ¿Qué vas a hacer tú?, espetó Christian, su tono sarcástico mientras daba un paso más hacia ella, sus ojos entrecerrados. Tu fama, tu éxito, todo eso es gracias a mí. Su voz se alzaba con desdén, cada palabra cargada de resentimiento. Yo te lo di todo, Kazu. ¿Quién serías tú sin mí? Kazu lo miró fijamente con los ojos llenos de furia. No podía creer lo que escuchaba. Sabía que Christian estaba fuera de control, pero jamás imaginó que llegaría a pronunciar esas palabras. Sin embargo, mantuvo la compostura, su cuerpo rígido, mientras él se acercaba cada vez más, su tono volviéndose más agresivo. Así que crees que puedes venir aquí y decidir sobre mi hija, continuó Christian, ahora a solo unos centímetros de ella, su presencia intimidante. No tienes derecho a hablar de estabilidad cuando todo lo que eres me lo debes a mí. Tu éxito no existiría sin mí, soy la razón por la que estás donde estás. Kazu, firme, sintió como la ira la consumía. La paciencia que había intentado mantener durante toda la conversación se esfumó. Apretó la mandíbula y sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia acumulada. Christian, dijo con voz baja pero llena de advertencia, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Sus palabras eran como cuchillas, afiladas y precisas, pero él no se detuvo. ¿Que no sé lo que digo? Christian soltó una risa amarga, acercándose aún más, sus ojos fijos en los de Kazu, casi desafiándola. La furia que Kazu había estado conteniendo estalló de golpe. Sin decir una palabra, levantó la mano y con un movimiento rápido y decidido, le dio una bofetada a Christian. El sonido del golpe resonó en toda la habitación. El impacto fue seco y contundente, la cabeza de Christian giró bruscamente por la fuerza del golpe, su cabello desordenado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Christian se quedó paralizado, en completo estado de shock. Se llevó una mano a la mejilla, ahora enrojecida y ardiente por la bofetada. Su respiración, antes agitada y colmada de furia, se detuvo de golpe. No podía creer lo que acababa de suceder, ella le había pegado. Jamás esperó que Kazu respondiera de esa manera. Mientras él permanecía inmóvil, procesando lo ocurrido, Kazu respiraba con dificultad, sus ojos aún llenos de ira, pero también de cansancio. Había aguantado demasiado. Sabía que había hecho lo correcto porque Christian había cruzado una línea que no estaba dispuesta a tolerar. ¿Crees que te debo algo?, escupió Kazu, su voz temblando por la emoción. No te debo nada. He trabajado duro para llegar a donde estoy, y tú no vas a arrebatarme lo que he logrado con tus malditas palabras. Christian seguía en estado de shock, incapaz de reaccionar. La bofetada no solo lo había dejado sin palabras, sino que lo había sacudido hasta lo más profundo. Kazu, aprovechando su desconcierto, se apartó de él, lanzándole una última mirada cargada de furia y decepción.
¿Sabes qué, Christian?, dijo su voz más calmada, pero llena de determinación. No eres más que un hombre perdido en su propio ego, incapaz de ver más allá de su propia destrucción. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de él, aún sin moverse. Puedes seguir creyendo que eres el centro de todo, pero no lo eres. No para mí, y mucho menos para nuestra hija. Con esas palabras, Kazu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta vez Christian no intentó detenerla. Seguía de pie con la mano sobre su mejilla, el rostro aún enrojecido, mirando cómo ella se marchaba. No la vas a volver a ver, dijo Kazu al abrir la puerta sin mirar atrás. No hasta que demuestres ser alguien digno de estar en su vida. Y no será porque yo te di nada, será porque tú habrás cambiado. Ese será tu único mérito. Sin más, Kazu salió de la casa y cerró la puerta de un golpe. El sonido de la puerta al cerrarse fue el único ruido en la habitación. Christian permaneció paralizado, solo tratando de procesar lo que acababa de suceder. El eco del golpe y de las palabras de Kazu seguían resonando en su mente. Había pensado que su éxito y su fama le daban poder sobre todos, incluso sobre ella, pero en ese momento, con la mejilla aún ardiendo, se dio cuenta de cuán lejos había caído y de cuánto había perdido el control de su vida. Todo lo que creía tener se estaba desmoronando ante sus ojos. Christian estaba inmóvil en medio de la sala, el eco de la bofetada de Kazu aún resonaba en su mente. Pero lo que más lo atormentaba eran sus palabras. Lo había perdido todo, Ángela se había ido, y ahora Kazu también se alejaba, llevándose a su hija. La soledad lo envolvía como una densa niebla, y cada rincón de la casa parecía más vacío que nunca. Sus manos temblaban, aún sintiendo la marca del golpe en su mejilla. El dolor físico era insignificante comparado con el caos emocional que se desataba en su interior. Su mente daba vueltas, llenándose de pensamientos sombríos, ideas que no podía frenar. Con pasos inseguros se dirigió hacia el baño, sus pies pesados como si caminara bajo el agua. Apenas podía pensar con claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras se desvestía para entrar en la ducha, las imágenes de todo lo que había perdido desfilaron por su mente, la vida que una vez imaginó con Ángela, la relación rota con Kazu y, lo peor de todo, la distancia que ahora lo separaba de su hija Inti. Encendió el agua caliente, esperando que el calor pudiera borrar al menos parte del dolor que lo consumía. Cuando el agua comenzó a deslizarse por su piel, inclinó la cabeza hacia adelante, dejando que el vapor llenara la habitación. Pero el nudo en su estómago no desaparecía, al contrario, se apretaba con cada segundo que pasaba. Beber, ese pensamiento lo golpeó con fuerza, casi sintiendo el ardor del alcohol bajando por su garganta. La falsa sensación de alivio que siempre traía. Podía ir a la cocina, abrir esa botella de tequila que aún no había tirado, perderse en esa neblina a la que se había acostumbrado, donde todo el sufrimiento se volvía soportable, al menos por un rato. Pero no. No podía hacerlo. No después de todas las veces que había prometido cambiar, primero por Ángela y luego por su hija. Había dejado el alcohol porque sabía que lo estaba destruyendo, pero en ese momento la tentación era insoportable. Sentía como si el vacío dentro de él tirara de su voluntad, arrastrándolo hacia un lugar oscuro donde nada importaba. Se apoyó contra la pared de la ducha, el agua caliente golpeando su espalda, y cerró los ojos. Mujeres, otro pensamiento fugaz. Podía olvidarse de todo con alguien más. Podía llenar ese vacío interior con la compañía de otra mujer, aunque solo fuera por una noche. Podía ignorar el dolor, sustituirlo con algo superficial, algo que le diera una sensación momentánea de control. Pero incluso eso le resultaba vacío. Había estado rodeado de mujeres, pero ninguna llenaba el hueco que sentía ahora. ¿Y si lo dejaba todo? Esa idea lo sacudió con más fuerza que las anteriores. ¿Y si simplemente desapareciera? Acabar con todo el sufrimiento de una vez por todas. No sería difícil. La soledad, el dolor, el vacío, todo se extinguiría. Nadie esperaría nada más de él. No habría más promesas incumplidas ni más decepciones. Podía dejar de sentir. Un escalofrío recorrió su cuerpo, a pesar del agua caliente. ¿Y si lo hacía? Podía tomar las pastillas que aún tenía guardadas. Solo una decisión, y todo se apagaría. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con el agua de la ducha.
No quería seguir sintiendo, no quería continuar con esa sensación constante. Pero entonces pensó en Inti. ¿Qué pensaría ella? Su pequeña hija, que algún día entendería lo que su padre había hecho. ¿Qué le diría Kazu cuando le contara que su papá ya no estaba? ¿Qué recuerdos tendría de él? No podía dejarla con ese peso. No podía permitir que su hija creciera sabiendo que su padre había sido lo suficientemente débil como para rendirse. Con ese pensamiento algo dentro de él se rompió, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de resistencia se encendió. No podía dejar que la oscuridad lo consumiera, no podía rendirse. Respiró hondo intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. El agua seguía corriendo, pero ya no le brindaba alivio. Cerró el grifo y se quedó en silencio un momento, en medio de la niebla que llenaba el baño. Se secó lentamente, cada movimiento era pesado, pero controlado. Aunque los pensamientos seguían agolpándose en su mente, poco a poco fue encontrando un poco de claridad. Beber no era la solución, las mujeres tampoco, y mucho menos la idea de terminar con todo. Había tocado fondo, pero no podía permitirse hundirse más. Se metió en la cama, el colchón se sentía más frío y vacío que nunca. Ángela se había ido, Kazu lo había golpeado con más que una bofetada, le había arrebatado a su hija. Y él estaba solo. Pero seguía respirando y mientras pudiera respirar, aún quedaba una posibilidad de cambiar. Cerró los ojos, las lágrimas aún cayendo silenciosamente por su rostro, y aunque las sombras seguían danzando en su mente, se obligó a no ceder. Se forzó a no actuar impulsivamente, a no creer que todo estaba perdido. Con una última respiración profunda, decidió que mañana sería un nuevo día. Tal vez no sabía cómo iba a arreglar su vida, pero lo haría. Tenía que hacerlo por él, por su hija. Mañana empezaría de nuevo. Y así, con el peso del mundo sobre sus hombros, se dejó llevar por el sueño, esperando que al despertar, las cosas fueran un poco más claras. Ahora, para la revelación que todos estaban esperando, ¿qué planea Kazu para el futuro de su carrera y su vida personal tras esta ruptura? Los rumores son más sorprendentes de lo que imaginas. Y así, el drama sigue en aumento. Si quieres estar al tanto de todas las novedades y no perderte nada de lo que está sucediendo en este triángulo de poder, suscríbete a Chisme Viral y activa la campanita. Tu lugar para todo lo que arde en el mundo del entretenimiento.